El santuario y su servicio, por M. L. Andreasen. Capítulo 8. Los sacrificios de paces. La palabra traducida como sacrificios de paces proviene de un radical que significa componer, suplir lo que falta, pagar una recompensa. Denota un estado en el cual las malas comprensiones han sido aclaradas y los entuertos corregidos, y en el cual prevalecen los buenos sentimientos. Las ofrendas pacíficas se traían en cualquier ocasión que demostraba agradecimiento y gozo, y también cuando se hacían votos. Eran ofrendas de suave olor, como los holocaustos y las oblaciones. Eran de parte del ofrendante una expresión de su paz con Dios y de su agradecimiento hacia Él por sus muchas bendiciones. Al elegir una ofrenda pacífica, el ofrendante no estaba limitado en su elección. Podía emplear un becerro, un carnero o un cordero, o un macho cabrío o una cabra. Generalmente el sacrificio tenía que ser sin tacha para ser aceptado. Levíticos 22:21, Levíticos 3:1 al 17. Sin embargo, cuando se traía una ofrenda pacífica, como ofrenda voluntaria, no necesitaba ser perfecta. Podía ser usada aun cuando tuviese algo superfluo o falto en sus partes. Levítico 22:23. Como en el caso del holocausto, el ofrendante debía poner sus manos sobre la cabeza del sacrificio y matarlo a la puerta del tabernáculo. La sangre era entonces asperjada sobre el altar y en derredor de él por el sacerdote. Levíticos 3:2. Después de esto se quemaba la grasa, vianda de ofrenda encendida a Jehová. Versículo 11. El sebo todo es de Jehová, estatuto perpetuo por vuestras edades. En todas vuestras moradas ningún sebo ni ninguna sangre comeréis. Versículos 16 y 17. Los sacrificios de paces eran de tres clases: las ofrendas de agradecimiento, las ofrendas por un voto y las ofrendas voluntarias. De estas, la ofrenda voluntaria o de alabanza parece la principal. Se ofrecía en ocasiones de gozo, de agradecimiento por alguna liberación especial o por alguna bendición señalada que se había recibido. Era ofrecida por un corazón lleno de alabanza hacia Dios, que desbordaba de gozo. En las ofrendas por el pecado se pedían favores a Dios, se le pedía perdón. Los holocaustos representaban la dedicación y la consagración de parte del ofrendante. Las oblaciones reconocían la dependencia en que se hallaba frente a Dios el ofrendante en todas sus necesidades temporales y su aceptación de la responsabilidad de la mayordomía. Las ofrendas pacíficas eran una ofrenda de alabanza por las misericordias recibidas, una ofrenda de agradecimiento por las bendiciones disfrutadas, una ofrenda voluntaria de un corazón desbordante. No pedían favores como tales, alababan a Dios por lo que había hecho y engrandecían su nombre por su bondad y misericordia hacia los hijos de los hombres. Las ofrendas del Antiguo Testamento eran oraciones objetivas, combinaban la fe y las obras, la oración y la fe. En su totalidad expresaban la entera relación del hombre para con Dios y la necesidad que tenían de él. Las ofrendas pacíficas eran ofrendas de comunión. Los holocaustos se quemaban completamente sobre el altar. Las ofrendas por el pecado eran quemadas fuera del campamento o comidas por el sacerdote, pero las ofrendas pacíficas se dividían no solamente entre Dios y el sacerdote, sino que una parte, la mayor parte, era dada al ofrendante y su familia. La parte de Dios se quemaba sobre el altar. Levíticos 3, 14 al 17. El sacerdote recibía el pecho y las espaldillas agitadas. Levíticos 7, 33 y 34. El resto pertenecía al ofrendante, quien podía invitar a cualquier persona limpia a participar de ella con él. Debía comerse el mismo día y en algunos casos el segundo día, pero no más tarde. Levítico 7, 16 al 21. Las tortas ácimas mezcladas con aceite, también las obleas y las tortas fritas eran parte de las ofrendas. A esto se añadía pan leudado,
Una parte se ofrecía a Jehová como ofrenda agitada y luego se daba al sacerdote como su porción. Levíticos 7, 11 al 13. Toda la ceremonia constituía una especie de servicio de comunión, en el cual el sacerdote y el pueblo participaban de la mesa de Jehová, una ocasión de gozo en la cual todos se unían en agradecer a Dios y alabarle por su misericordia. El uso de la levadura en la ofrenda pacífica es significativo. Generalmente no se permitía la levadura en ningún sacrificio. En otros casos, cuando podía usarse, en el de las primicias o la oblación, Levíticos 2:12, no se permitía que llegase al altar. En el caso presente, se ofrecía a Jehová como ofrenda agitada, y luego se daba al sacerdote que había asperjado la sangre. Levíticos 7:13 y 14. En el caso de las primicias de la oblación, la levadura representaba al hombre que traía su ofrenda a Dios por primera vez. Debía traer lo que tuviese, pero había de hacer esto solamente una vez. En la ofrenda pacífica se ordenaba tanto el pan ácimo como el leudado. ¿No será que en vista de que esta es una comida común, de la cual participaba Dios, el sacerdote y el ofrendante, el pan ácimo representaba a aquel que es sin pecado, y es nuestra paz, y la levadura representaba la imperfección del hombre, que es sin embargo aceptada por Dios? Efesios 2:13. Se hace referencia a esto en Amós 4:5. Y la carne del sacrificio de sus pacíficos en nacimiento de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. Levítico 7:15. Aunque esta era parcialmente una medida sanitaria, no podía ser la única razón, porque en los casos en que la ofrenda pacífica era un voto o una ofrenda voluntaria, podía comerse al segundo día. Versículo 16. Era manifiestamente imposible para un hombre consumir su ofrenda en un día, si se trataba de un becerro, de un macho cabrío o de un cordero. Por lo tanto, se le permitía y hasta se le ordenaba que pidiese a otros que participasen de la comida. Ni podrás comer en tus poblaciones tus votos que prometiste, ni tus ofrendas voluntarias, ni las elevadas ofrendas de tus manos, mas delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú y tu hijo y tu hija, y tu siervo y tu sierva, y el levita que está en tus poblaciones, y alegrarte has de Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos los días sobre tu tierra. Deuteronomio 12, 17 al 19. Este era un rasgo distintivo de la ofrenda pacífica. Debía ser comida el mismo día y ser compartida. Debía ser comida delante de Jehová y alegrarte has. Era una comida gozosa y muy común, y en este sentido era diferente de todas las demás ofrendas. A veces las ofrendas pacíficas eran ofrendas por votos. Por una razón u otra, tal vez por alguna bendición especial que deseaba, un ofrendante hacía un voto a Jehová. Podía dedicarse al Señor o dedicar su esposa o sus hijos, o su ganado, su casa o sus tierras. Levíticos 27. En esta forma hizo Samuel voto a Jehová. Primera de Samuel 1:11. En el caso de personas, el voto podía ser generalmente ser redimido a precio fijo, ajustable por el sacerdote en el caso de los muy pobres. Levíticos 27, 1 al 8. Si el voto concernía a uno de los animales aceptables para el sacrificio, no podía ser redimido. Si un hombre intentaba cambiarlo por otro animal, ambos animales debían ser ofrecidos. Versículos 9 y 10. Si se trataba de un animal inmundo, el sacerdote podía evaluarlo, podía ser redimido, añadiendo un quinto al valor estimado. Versículos 11 al 13. Tres cosas se dice que no caían bajo la regla del voto. Todos los primogénitos, versículos 26 y 27, cualquier cosa consagrada a Dios, versículos 28 y 29, y el diezmo, versículos 30 y 34. Estos, por el hecho de pertenecer a Dios, no podían ser considerados por voto.
Hay quienes no consideran los votos favorablemente. Sin embargo, Dios hizo provisión para ellos. Aunque es mejor no hacer votos que hacerlos y no pagarlos, a veces los votos convienen y son aceptables para Dios. Mas cuando te abstuvieres de prometer, no habrá en ti pecado. Deuteronomio 23:22. Pero si un hombre hace un voto, no debe tardar en pagarlo. Versículo 21. El hacer un voto es optativo. Un hombre puede hacer o no hacer un voto, pero si lo hace, no violará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Números 33. El punto principal de esas declaraciones es este, que un hombre ha de cumplir con todo lo que ha prometido. No debe violar su palabra, no debe tardar en cumplir su voto. Cuando llegue el momento, debe pagarlo. Dios lo espera de él. Dios quiere que su pueblo sea honesto y digno de confianza. Quiere que cumpla sus promesas. Nadie desempeña sus deberes cristianos si no es digno de confianza en el trato comercial. Nadie puede violar su palabra y conservar el favor de Dios. Nadie puede ser deudor moroso, ni siquiera negligente al respecto, y ser tenido por honrado a la vista del cielo. Sobre todos los demás, el cristiano debe ser hombre de palabra. Debe ser no solamente íntegro, sino puntual. Esta es una época en la cual muchos consideran su palabra como de poco peso y tienen poco respeto por sus promesas. Aunque esto es lo que puede esperarse del mundo, no tiene excusas los que llevan el nombre de Cristo y repudian sus promesas. Sin embargo, ¿cuántas promesas quedan sin pagarse? ¿Cuántos votos se violan? Se viola el voto matrimonial, se viola el voto tomado en el bautismo, el que se ha tomado en la ordenación, se repudian los pactos, se violan los acuerdos, se olvidan las promesas. Es común faltar a la fe, despreciar la responsabilidad es casi universal. Cristo mismo se preguntó si hallaría fe en la tierra cuando volviera. Lucas 18:8. En medio de toda esta confusión, debe haber un pueblo en el cual Dios pueda confiar, en cuya boca no se ha hallado engaño, que sea fiel a su palabra. La pregunta hecha en Salmo 15 está también contestada allí. La pregunta es, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? La respuesta, el que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Una de las condiciones mencionadas aquí para permanecer en el tabernáculo de Dios es no cambiar aún cuando se haya jurado en perjuicio propio. Un hombre puede convenir en vender o comprar alguna propiedad, y después que se ha hecho un acuerdo, recibe una oferta más favorable. ¿Se mantendrá fiel a su contrato aun cuando se represente una pérdida? En caso de ser cristiano, sí. El respeto de la palabra propia es una necesidad clamorosa. Lo necesitan las naciones para que sus acuerdos no lleguen a carecer de significado. Lo necesitan los negocios, no sea que el resultado sea confusión y desastre. Lo necesitan los individuos, no sea que la fe desaparezca de la tierra. Sobre todo, lo necesitan los cristianos, no sea que los hombres pierdan su visión y esperanza, y la desesperación se apodere de la humanidad. Esta es la hora y la oportunidad suprema de la Iglesia. El mundo tiene derecho a una demostración de que hay un pueblo que permanece fiel en una generación infiel, y que tiene respeto por su propia palabra tanto como por la de Dios, que es fiel a la fe una vez entregada a los santos. Es más que tiempo de que se haga la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:9. Esta revelación de los hijos de Dios no es solamente el continuo anhelar de las criaturas, sino que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto por ella. Versículo 22. Y esta manifestación revelará a un pueblo que tiene el sello de la aprobación de Dios.
guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Su palabra es sí, sí, y no es no. Es un pueblo sin defecto, aún delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 14:5, Santiago 5:12. Como se ha declarado antes, la ofrenda pacífica era una ofrenda de comunión de la cual Dios, el sacerdote y el pueblo participaban. Era una comida en común, efectuada en el recinto del templo, en la cual prevalecían el gozo y la felicidad, y conversaban el sacerdote y el pueblo. No era una ocasión en que se efectuaba la paz, sino más bien un festín de regocijo porque existía la paz. Iba generalmente precedida por una ofrenda por el pecado o un holocausto. Se había hecho la expiación, se había asperjado la sangre, se había extendido el perdón y asegurado la justificación. Al celebrar esto, el ofrendante invitaba a sus parientes y a sus siervos, como también a los levitas, para que comiesen con él. La orden era: ni podrás comer en tus poblaciones, sino solamente en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Deuteronomio 12, 17 y 18. Y así se reunía toda la familia dentro de las puertas del templo para celebrar en una festividad la paz que había sido establecida entre Dios y el hombre y entre el hombre y el hombre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Él es nuestra paz. Efesios 2:14. El Israel antiguo estaba invitado a celebrar el hecho de que tenía paz con Dios, que sus pecados eran perdonados y había sido restaurado al favor de Dios. Esta celebración incluía al hijo, a la hija, al siervo y a la criada, como también al levita. Todos se sentaban a la mesa del Señor y se regocijaban juntos en la esperanza de la gloria de Dios. Igualmente hemos de gloriarnos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Romanos 5, 2 y 11. Pocos aprecian la paz de Dios o se regocijan en ella como debieran hacerlo, aunque la razón se debe en muchos casos a una falta de aprecio de lo que Dios ha hecho por ellos. Muchas veces hay amadas almas que no comprenden que es su derecho y privilegio ser felices en su religión. Viven en la sombra de la cruz más bien que a su luz. Creen que hay algo malo en la felicidad, que no es propio sonreír y hasta que es sacrílega la risa inocente. Llevan la carga del mundo sobre sus hombros y consideran que dedicar algún tiempo a la recreación es no solamente una pérdida de tiempo, sino que es definidamente irreligioso. Son buenos cristianos, pero no felices. Si estuviesen viviendo en los días de Cristo y siguiéndolo, pondrían en duda lo apropiado de que fuese a las bodas de Caná de Galilea. Se sentirían perplejos porque Cristo comía y bebía con los pecadores. Juntamente con los discípulos de Juan, estarían ayunando y orando. Lucas 5, 29 al 35. Escribimos esto apreciando plenamente en los tiempos en los cuales vivimos. Si hubo una época en que la seriedad y la sobriedad deben caracterizar nuestra obra, es ahora. En vista de la crisis inminente, ¿qué clase de hombres debemos ser en toda santa conversación y piedad? Debemos poner a un lado toda frivolidad y liviandad, y la solemnidad debe posesionarse de todo elemento terrenal. Grandes y portentosos acontecimientos están sucediendo rápidamente. No hay tiempo para dedicarlo a las trivialidades y pequeñeces. El Rey está a la puerta. Pero estas condiciones no deben hacernos perder de vista el hecho de que somos hijos del Rey, que nuestros pecados están perdonados y que tenemos derecho a ser felices y a regocijarnos. La obra debe ser terminada y hemos de tener una parte en ella, pero al fin y al cabo es Dios el que debe terminar la obra. Muchos hablan y actúan como si ellos hubiesen de terminar la obra, como si todo dependiese de ellos. Parecen creer que llevan la responsabilidad de la obra, y que aunque Dios les puede ayudar, les toca realmente a ellos hacer el trabajo. Aún en sus oraciones, recuerdan con frecuencia a Dios lo que debe hacer, temerosos de que olvide algunas cosas que pesan sobre su propio corazón.
Son buenas almas, ansiosas de hacer lo bueno en toda oportunidad, pero que no han aprendido a echar sus cargas sobre el Señor. Están haciendo lo mejor posible para llevarlas, y aunque gimen bajo su peso, están resueltas a no renunciar. Luchan y logran hacer mucho. Son obreros valiosos y el Señor los ama tiernamente. Pero carecen de algunos importantes elementos esenciales, y el cristianismo no les proporciona mucho gozo. Son como Marta, que trabajaba y se afanaba, pero dejaba a un lado la cosa más necesaria. Miran con desaprobación a María, que no hace como ellos mismos, y se quejan al Señor. No comprenden cómo Cristo puede defender a María, cuando a su parecer debiera reprenderla. Trabajan, pero no son muy felices en ello. Piensan que los demás no están haciendo su parte. Lucas 10, 38-42. Esta misma lección se recalca en la historia del hijo pródigo. Nunca había hecho el hijo mayor algo muy malo. Siempre había trabajado arduamente y nunca había malgastado tiempo alguno en festines. Y ahora que el hijo menor había vuelto a casa, después de malgastar su herencia viviendo perdidamente, se enojó y no quería entrar al festín dado en honor del hermano que había vuelto. De balde salió el padre a rogarle. Más bien lo reprochó al padre, acusándolo de que cuando vino tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. Lucas 15:30. Bondadosamente el padre contesta: era menester hacer fiesta y gozarnos, porque tu hermano muerto era, y ha revivido, habíase perdido, y es hallado. Versículo 32. No se relata el fin de la historia. ¿Entró el hijo? ¿Prevaleció el amor del padre? No lo sabemos. La historia no nos lo dice. El último cuadro que tenemos nos presenta al hijo mayor fuera de la casa airado. Los cristianos deben ser un pueblo feliz, aun en medio de los acontecimientos más solemnes. ¿Y por qué no lo serían? Sus pecados están perdonados, tienen paz con Dios, son justificados, santificados y salvados. Dios ha puesto en su boca un himno nuevo. Son hijos del Altísimo, están andando con Dios, son felices en el amor de Dios. Pocos cristianos tienen la paz de Dios en su corazón como debieran tenerla. Parecen olvidar su herencia. Dijo Cristo: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sin embargo, el corazón de muchos está perturbado. Tienen miedo, se acongojan, algún ser querido se halla fuera del redil y están tratando de hacerlo volver por medio de la oración. Día y noche se afanan y oran. No dejan sin hacer ninguna cosa posible en su esfuerzo por lograr su salvación. Si alguno puede ser salvado por las obras de algún otro, están resueltos a que ello se realice, y no dejan a Dios fuera de sus cálculos. Le ruegan y le suplican, y al fin el ser amado vuelve a Dios. ¡Cuán felices son! Ahora pueden descansar. Ahora su trabajo está hecho, su tarea cumplida. ¿Se les ocurre alguna vez a tales almas que Dios tiene tanto interés como ellas en la conversión del ser amado? Sí, aún más que ellas. ¿Se les ocurre alguna vez que mucho antes de que empezasen a orar y a trabajar, Dios quería la salvación del ser amado y obraba para ella, que está haciendo y ha hecho todo lo que puede hacer? Que en vez de quitarle a Dios su obra e implorarle que los ayude, sería mejor que reconociesen la obra como obra de Dios y cooperasen con Él. En el momento en que el alma comprende esto, le invade la paz. No hace que una persona trabaje u ore menos, sino que cambia el énfasis de lugar. Empieza a orar con fe. Si creemos que Dios está realmente obrando y que tiene interés en la salvación de los hombres, oraremos más que nunca, pero dejaremos la responsabilidad a Dios. Mucho de nuestro trabajo se basa en la incredulidad. Así como Habacuc, nos parece que Dios no está haciendo realmente su parte. Habacuc 1, 2-4. Necesitamos que se la recordemos.
Hay cosas que deben ser presentadas a su atención y procedemos a hacerlo. En vez de tener fe en Dios, en su sabiduría y su poder, asumimos nosotros la carga, sintiendo en efecto que no podemos confiar en que Dios hará lo que nos ha prometido hacer. Pero cuando viene la fe, cuando nos ilumina el hecho admirable de que Dios está rigiendo aún en los asuntos de los hombres, que está haciendo lo mejor que puede para salvar a la humanidad y que nuestras oraciones deben tener por objeto conocer su voluntad. Cuando se comprende todo esto, entonces la seguridad, el descanso y la paz dominarán en abundancia. Entonces no habrá menos obras, pero serán obras de fe. No habrá menos oraciones, pero serán oraciones de fe. El agradecimiento a Dios ascenderá diariamente por el privilegio de trabajar con Él. La paz llenará el corazón y el alma. Ya no habrá ansiedad ni congoja. La paz, la dulce paz, la tranquilidad, el descanso, la felicidad y el gozo serán nuestra porción diaria. Cambiará completamente la vida y la perspectiva de la vida. Habremos aprendido a sentarnos a los pies de Jesús. Aunque Marta seguirá trabajando y quejándose, María escuchará las palabras de vida. Ha hallado la cosa más necesaria. Comprende las palabras de Cristo. Esta es la obra de Dios que creáis. Juan 6:29. Y ella cree y descansa. No hay mayor felicidad posible que la de tener la paz de Dios en el corazón. Es el legado que Cristo nos dejó. La paz os dejo, dice. Maravillosas palabras. Mi paz os doy. Juan 14:27. Su paz era aquella tranquila seguridad que provenía de la confianza en Dios. Cuando Cristo pronunció estas palabras, se estaba acercando a la cruz, le esperaba el Gólgota, pero él no vacilaba, su corazón estaba lleno de paz y seguridad. Sabía en quién había confiado, y descansaba en el conocimiento de que Dios conocía el camino. No podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Pero por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Por la fe, Cristo venció. El deseado de todas las gentes, páginas 686 y 687. Él nos deja esta misma paz. Significa la unidad con el Padre, el compañerismo y la comunión con Él. Significa tranquilidad, gozo, reposo, contentamiento. Significa fe, amor y esperanza. En ella no hay temor, congoja ni ansiedad. Quien quiera que la posea, tiene lo que sobrepuja el entendimiento. Tiene una fuente de fuerza que no depende de las circunstancias. Está en armonía con Dios.